Queridos amigos, maestros creativos, vamos a iniciar un taller Stop, Estrés Docente Discente mediante la relajación creativa a diario. Educréate significa márcate otras metas, otros estilos y otras dinámicas distintas de aprender y de enseñar para ti como profesor y para tus alumnos. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que captéis los síntomas inequívocos del estrés en varios rasgos que son fácilmente identificables. Pretendemos también que hagáis y hagamos una reflexión sobre cuáles son los estresores, los mecanismos causantes del estrés del profesor y de los alumnos en el contexto del aula. Vamos un poquito más allá para reelaborar las múltiples conciencias que son necesarias para el control del estrés. La conciencia de nuestro cuerpo, conciencia corporal, la conciencia de nuestro estado de ánimo, la conciencia emocional, la conciencia de los dolores, de los sinsabores, de las tensiones que hay en el cuerpo, la conciencia del malestar, la conciencia social, de las dificultades en las comunicaciones, en las relaciones, etc. Para pasar finalmente a cómo practicar la relajación creativa individualmente, con los alumnos, en pequeño grupo, en el aula y a diario, en relación con las lecciones o los temas que se estudian. ¿Y para qué todo esto? Pues para comprobar que los beneficios y los resultados son enormemente positivos en el sentido del bienestar, de la felicidad, de la integración, de la armonía y de la belleza del ser humano, sobre todo en los niños pequeños. De modo que ensayaremos algunas de las técnicas más comunes y fáciles de la relajación tradicional y de la relajación creativa asociada a los principios de la misma. Queridos amigos, vamos a comentar un poco con vosotros los síntomas, las manifestaciones del estrés, para que vosotros veáis si estáis en un nivel bajo de estrés o realmente carecéis de estrés, o si hay estrés también en vuestras aulas. Un síntoma inequívoco del estrés es cuando la gente dice: ¡ay, estoy muy nervioso! No sé qué me pasa, estoy muy nervioso. Y no soy capaz de concentrarme, se me olvidan las cosas. Tengo la mente como embarullada. Hago algo y sin haberlo acabado ya estoy saltando a otra cosa. Es decir, una mente realmente caótica, difícil de controlar, desgobernada. Y ese es un primer síntoma. Esta mente no puede trabajar. Con esta mente no se pueden tener buenos resultados, ni en los estudios, ni en las relaciones, ni en la convivencia, ni en nada, obviamente. Porque necesitamos que nuestra mente esté serena, esté tranquila, se pueda concentrar, se pueda dispersar divergentemente, pero cuando yo quiero, que pueda imaginar, que pueda utilizar todos los recursos de la misma. Esto es un signo inequívoco que tiene que ver con las capacidades mentales, con lo que sería la relajación mental. El otro tiene que ver con la dimensión emocional y relacional. Son síntomas muy claros y evidentes. Estamos de mal humor. No sabemos por qué, pero no tenemos ninguna razón. Alguien nos viene a saludar amablemente y le contestamos de cualquier forma. Estamos irritables. No somos consistentes en nuestras relaciones. Estamos muy a disgusto con nosotros mismos y ese disgusto lo manifestamos, venga a cuento o no, con las personas que nos rodean. Y aquellas personas que son más cercanas son las personas que sufren esa especie de maltrato resultante del estrés. Y los síntomas más evidentes son los síntomas que tienen que ver con el cuerpo. Cuando nosotros estamos estresados y como resultado del estrés tenemos más enfermedades, pequeñas enfermedades. Tenemos la sensación de que un pequeño catarro nos distrae, estamos como agotados, como cansados, no tenemos paciencia, no tenemos ganas de hacer nada. Esa es una manifestación corporal muy propia y muy típica del estrés. El cansancio y el agotamiento, que significa
la dificultad de que hablábamos antes de concentrarnos y de rendir en nuestro trabajo, el que sea. La preocupación, las prisas, la tensión. Sentimos que nuestro cuerpo, y entramos en un factor determinante, claro, síntoma de la fatiga estresante, es que nuestro cuerpo tiene partes muy doloridas. Por ejemplo, si yo estoy muy nervioso al comunicarme con vosotros, yo empiezo a sentir tensión y dolor en mis hombros y en el cuello. Y yo os preguntaría, si levantad la mano, aquellos que ordinariamente sentís tensión y dolor en la espalda, en los hombros y en el cuello. Y hay un porcentaje muy elevado de personas que nos dedicamos al campo educativo, al trabajo intelectual, que padecemos este tipo de signos, este tipo de síntomas. El dolor en la espalda, en la nuca y en el cuello. Y dices, ¿y por qué? A veces hacemos así, de un modo espontáneo, y estamos aplicando ya una técnica de relajación. ¿Y por qué? Por una razón. Porque tenemos mucha carga, mucho deber, mucho sentido de la obligación, un super yo enormemente responsabilizado y que se agobia y nos agobia porque, como decíamos, y lo sabéis muy bien, la tarea docente es complejísima, dificilísima y requiere una paciencia, un control del estrés, un control emocional y un control profesional muy grande para poder salir de esa situación. Hay otros dolores que son signos inequívocos del estrés. Por ejemplo, nos ocurre muy a menudo, el estrés hace que sintamos, como resultado del estudio, de la fijación de los ojos, de la atención focalizada en lo que estamos explicando, o lo que el profesor está explicando, un cierto dolor de cabeza. Y de un modo espontáneo hacemos esto. Lo que yo estoy haciendo ahora, y que vosotros podéis hacer también al mismo tiempo. Lo que estoy haciendo es un masaje acariciador de mi frente, de mis ojos, de mis mejillas, porque gran parte del dolor y de las tensiones se acumulan precisamente aquí, en las mejillas y en las mandíbulas. ¡Ah! Y eso es un signo inequívoco de la imposición, del deber, de ocultar la rabia, de ser suaves, de tragarse los marrones, las culebras y los sapos que a menudo tenemos que tragarnos, y que si quisiéramos echarlos haríamos así como un tigre o una tigresa. Este es otro signo inequívoco del estrés. Sin duda alguna, existen muchísimos estresores y muchísimas causas. Y cada uno de nosotros tenemos que reconocerlos en nuestra vida diaria. Podemos decir que las prisas, el exceso de tareas, el no lograr satisfacer adecuadamente los objetivos que nos proponemos, el descontrol que a menudo ocurre en un aula porque los alumnos están irritados, o porque los alumnos no atienden, o porque los alumnos están indolentes. La situación a veces con los propios compañeros, que en vez de facilitarnos la convivencia, el apoyo y la ayuda, nos ocultamos porque tenemos miedo a que nos critiquen. La situación a menudo de tensión ocasionada porque el ritmo de los alumnos y nuestro propio ritmo de enseñanza y aprendizaje no es el ritmo que marcan los programas, claro está. No es lo mismo un aula en la que todos los alumnos están trabajando tranquilamente, que rinden, que trabajan en equipo, que tienen un espíritu de colaboración, de ayuda, etc., que aquel aula donde hay alumnos disruptores, alumnos que están inconformes, alumnos que están estresados, alumnos hiperactivos, y que es enormemente difícil trabajar en una situación y en un contexto de enseñanza expositiva, explicativa y centrada en los conocimientos. Claro está que los conocimientos, desgraciadamente, no interesan ni a los alumnos, ni a menudo nos interesan a nosotros, porque son conocimientos irrelevantes, no tienen ninguna aplicabilidad, no nos dicen nada en relación con la vida, etc. La tarea de estar tanto tiempo, por ejemplo, sentados,
o escuchando, o haciendo una misma tarea de lectura, etc., es enormemente desgastante y estresante. Hay otros muchos factores en el ámbito de la escuela, otras muchas causas, que sin duda alguna vosotros conviene que exploréis a continuación para llegar a algún tipo de conclusión y decir, mira, a mí me está estresando en este momento en el aula esto, esto y esto. Yo os señalaría y os diría que el primer paso para controlar el estrés y para vencerlo es precisamente la autoconciencia, el diagnóstico real de nuestra situación. Y ser consciente, yo te diría, de algunas de estas características o de estos fenómenos y factores que tú puedes encontrar en tu contexto de trabajo, en tu contexto familiar, en tu contexto de relación. Así te tienes que preguntar qué es lo que a ti te estresa personalmente, qué es lo que a ti te saca de quicio, qué es lo que a ti te pone nervioso, qué es aquello que te apremia, que te aprieta, que te obliga a estar continuamente activado y trabajando, qué es aquello que te oprime, que te comprime, y efectivamente eso hace que tú estés aquí con todos estos factores estirado, 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 y que casi no tengas espacio para respirar, para expandirte, para ser tú mismo, para tener fuerza, para tener energía, para tener consistencia, que es aquello que se te impone como un deber, que es aquello que te incomoda y que te está doliendo todos los días en tu trabajo o en tu vida, que es aquello que te inhibe, que te cohíbe, que te amenaza. ¿Y cuál es aquella inercia que te lleva a sentirte como conducido por las circunstancias, pero muy a pesar tuyo, porque no puedes hacer aquello que realmente te gusta y te satisface? Todo ello nos va a llevar, o nos puede llevar a una sensación de inconsistencia, de vacío profesional o vacío existencial en esta dinámica, esta parte de aquí, y que necesitamos llenar. ¿Y cómo podemos llenarlo? Mediante las técnicas creativas de relajación, mediante la relajación creativa, que nos va a permitir una mejor conciencia de nosotros mismos, de nuestro estado corporal, de nuestro trabajo profesional, para mejorar y transformarnos. Dicho de otra forma, partiendo de las múltiples conciencias de nosotros mismos, de nuestras limitaciones y dificultades que vivimos en el contexto, para generar un mayor nivel de conciencia, una supraconciencia o una conciencia múltiple que exploraremos en otro momento. Muchas gracias, y ahora reflexionar, pensar, hacer el diagnóstico en estado de relajación como yo estoy ahora, de qué es lo que realmente te estresa, qué es lo que te produce el estrés y cuáles son esas manifestaciones en ti mismo. Hay un ritmo cardíaco acelerado, hay un ritmo tranquilo, hay una respiración sosegada y serena. Siento que todo mi cuerpo encuentra la postura que le es más cómoda y más relajante. Y en este estado empezamos a entrar en una situación de bienestar, de equilibrio y de armonía, en la que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es algo que percibimos, que sentimos como parte de nosotros mismos, sin que nos produzca la sensación de caos, de crisis, de dificultad, que a veces existe en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Muchas gracias. Reflexionar y pensar que la vida puede ser mucho más placentera, gozosa, mediante la relajación creativa, mediante